Continúa Laura Salazar en Éxitos. Sonidos en primera fila. 11:36 minutos a través de Éxitos 89.7. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a toda la gente que nos está en vivo, viendo en vivo a través de YouTube, a través de Mundo UR Regiones /Laura Salazar. Ahí pueden ver todos los programas que hemos sacado, por supuesto todos los podcasts o los episodios, las entrevistas que hemos tenido acá. Interesante, así que usted también active la suscripción y las campanitas para que puedan informarles cuando estamos en vivo directamente. Así que está con nosotros en la mañana de hoy Edinson Morales, asesor de Fede Cámaras, economista, profesor universitario. Bueno, ya llegamos al séptimo mes del año, yo iba a decir el sexto, al séptimo mes del año. Y bueno, ¿qué nos espera en Venezuela? Tú como también asesor de Fede Cámara, que estás muy metido en las estadísticas que tienen los empresarios, las corporaciones, y bueno, ¿qué esperan para final de año? Bienvenido. Bueno, desde el punto de vista empresarial, gran parte de los empresarios esperan que en el segundo semestre del año de 2023 las cosas mejoren, porque el primer semestre fue un semestre muy complicado. Paralizado, diría yo. Estuvo como paralizado. Totalmente complicado. En el primer trimestre, el Observatorio Venezolano de Finanzas dio una cifra que cayó con un balde de agua fría, 8,3% menos, ¿no? Y en el segundo trimestre no están las cifras claras, pero todos los economistas opinamos que fue un trimestre más o menos parecido al primer trimestre. O sea, el segundo trimestre es un trimestre también muy difícil para el crecimiento económico. En definitiva, la actividad económica no creció durante el primer semestre del 2023. ¿Qué tan grave puede ser eso a nivel de una economía de un país? Que no crezca la economía o que, en dado caso que se mantenga, bueno, salimos como tablas, digo yo, que se mantenga en un nivel, pero que más bien haya decrecido. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa, en primer lugar, decrecer significa una caída del Producto Interno Bruto, que ya sabemos la conducta, la performance que traemos desde el 2014. O sea, el país perdiendo totalmente su tamaño. Venezuela hoy es apenas hasta menos de un 20% de lo que era en el 2014. O sea, una economía chiquitica, una economía más pequeña que la de Ecuador hoy, wow, que la de Paraguay, que la de Uruguay. Es una economía que está prácticamente, yo diría, como decimos los maracuchos, en el piso, pues, ¿ok? Y el otro elemento importante es la inflación. La inflación nos comió. Te voy a dar la cifra que tengo del economista Luis Oliveros, que es el director o el rector de la Universidad Metropolitana. En el primer semestre la inflación fue de mayor al 100%. Y lo acaba de corroborar el Observatorio Venezolano de Finanzas, que aseveró que es 100.8%. O sea, en 6 meses, 100% más de inflación de carga para nuestros presupuestos como habitantes de este país. Pero además dio una cifra que me dio duro, en el sentido de que la moneda, o sea que el tipo de cambio se devaluó 60%. Entre enero y junio, 60%. Imagínate tú el golpe también que eso tiene sobre la inflación. Pero voy a dar un dato adicional. Según datos del 2022, el tamaño del sector público venezolano el tamaño de la mano de obra o de los trabajadores del sector público venezolano es de 5,5 millones de personas, ¿okay? Del sector público. Bueno, si metemos ahí a todo el mundo, a los mencionados, a los pensionados, a los jubilados y a los activos, ¿no? Eso te da el golpe que están recibiendo los trabajadores que no han recibido aumento salarial y que por lo tanto su salario real se vino abajo completamente. ¿Cómo están viviendo esas personas? Es difícil. En el caso de los pensionados, bueno, que están recibiendo $20
mensuales, más los bonos adicionales que son de 110, 120 bolívares. Bueno, y los demás, bueno... la pensión sigue igual, 130 bolívares, que 130, equivale a menos de $4 exacto, mensuales. Pero $20 que reciben ahora con el nuevo aumento o incremento que se tiene. Ahora, esto es consecuencia, ¿qué nos espera ante la situación que tenemos actualmente? La canasta básica alimentaria, creo que está en el orden de 500 y tantos bolívares, ¿verdad? Mensuales, sí. Para una familia de 4 o 5 miembros. Sí. Pero ¿qué se espera para final de año de estos 6 meses? ¿Va a seguir aumentando la inflación? ¿Va a seguir decreciendo más de este 8% que ha decrecido la economía en Venezuela? Bueno, lo que se estima es que el promedio del año de crecimiento económico sea apenas un 2%. Claro. Eso no es ni siquiera el ingreso per cápita, ¿no? El crecimiento del ingreso per cápita de la población. De crecer un 2% es prácticamente, yo diría, pues, casi un estancamiento económico para el segundo semestre. Claro, hay que diferenciar. Hay sectores que están sobreviviendo mucho más que otros. Como por ejemplo, vamos a ver. Alimentos, farmacias, alimentos, salud. Farmacias, en algún sentido comunicaciones, aunque cayó en relación a esto, pero los demás que crecieron en periodos anteriores, el primer trimestre y en el 2022, como los restaurantes se vinieron al piso. Hay una mortandad de restaurantes en toda Venezuela. Y en Maracaibo hay un fenómeno extraño, que es que de repente salen como que restaurantes, en este caso restaurantes o supermarket de mucho lujo, de mucha inversión, y que, bueno, de repente también caen porque no es sostenible en el tiempo. Bueno, a eso voy. ¿Qué es lo que pasa? La alta inflación que hemos mencionado, ¿no? ha provocado una caída del consumo que en mi estimación no es menor al 60%. Si el consumo cae, es decir, la demanda de bienes y servicios cae, por supuesto, no hay ventas. Y si no hay ventas, entonces algunos pueden aguantar el chaparrón, la lluvia, pero otros no la aguantan. O sea, no tienen ningún medio para subsistir como empresas en el medio de la ciudad, sobre todo en Maracaibo, y prácticamente en el estado Zulia. Entonces, el promedio de crecimiento que se estima para todo el año es de 2%. De 2%. Lamentablemente no vamos a crecer como la gente está pensando. Los empresarios privados, la gente de Fedecámaras y de la Cámara de Comercio sigue siendo optimista para el segundo semestre. Claro, porque siempre, usualmente en el último trimestre, como que las cosas mejoran porque se debe reactivar ahí el pago de los salarios, el pago de los aguinaldos, que llamamos los bonos, las bonificaciones, y la gente, bueno, se activó un poquito, sobre todo en este sector calzado, sector ropa, sector electrodoméstico, que ha estado como también un poquito estancado porque no es como que de primera necesidad. No es que no es de primera necesidad. Si tú te vas a comprar un electrodoméstico, un aire acondicionado, una lavadora, una nevera, primero está la prioridad, que es la alimentación, el transporte, el colegio de los muchachos, un conjunto de servicios que están golpeando fuertemente. Yo te voy a dar algunos datos que son importantes, que acaba de sacar la OBF. Por rubro. Los servicios subieron 19,5% con respecto a mayo, en junio. El transporte 9,1%. La educación 8% y los alimentos crecieron 7%. Esto está golpeando fuertemente. El transporte público también. Que ahí está. El nivel de vida de la población. Claro. Esto es una cosa. Mira, que... Es que antes, por lo menos con $20 tú ibas y hacías una comprita más o menos. Ahorita no te alcanza, de verdad que te compras una cosita, un pancito, un jamón, un queso y listo. Y fíjate que el jamón, y también cómo la población se ha ido privando de alimentos. Y a veces se ha ido privando tanto de cosas ríe, que no. Laura, de la gente, ¿no? El que recibe un billetico de 100 lo aguarda y lo mete debajo de la almohada, lo esconde, pero fíjate. No quisiera que eso se acabara. ¿Cuál fue la pérdida de valor de un billete de 100?
60% en el primer semestre. O sea que lo que antes va a hacía, comprar es 40%. 40%. Con O sea, el como si billete de tuvieras 100. $40 anteriormente. Entonces, eso era, uno decía, no, es que con el bolívar es una moneda que ya se perdió, que no existe, ok, perfecto, llegó el dólar, pero el dólar también está... Y es una cayendo. situación El que poder ocurre adquisitivo del dólar en Venezuela, pero en Venezuela, que se da la inflación en dólares, porque en el resto de la economía donde circula el dólar, pues es bastante estable. Es bastante Quizás estable. ahí, si la inflación sube un 1% o un 0, y pico por ciento, ya hay escándalos, análisis, la gente se Sí, pone señor. pilas, el gobierno. Ajá. Sin embargo, aquí fíjense ustedes todo lo que ha ocurrido. Ahora, el tema de las sanciones. ¿Sigue afectando esta situación económica que tenemos actualmente, Sí, profesor? lo sigue afectando, por supuesto. Las sanciones afectaron a Venezuela y la siguen afectando. Pero la pregunta que viene es, ¿en qué ha cedido el gobierno nacional para que el gobierno de Biden le quite la sanción? ¿En qué ha cedido? Porque este tema de la mesa de la negociación de México como que está No, parado. eso se perdió. Eso se perdió. Entonces, eso no está, eso no existe en y este estábamos momento. esperanzados precisamente en eso. Exactamente. En que bajaran, bueno, decíamos ya, listo, las sanciones la van a... Y entonces se va a abrir un mundo increíble. La gente dice que no, pero sí, en cuanto a las posibilidades de poder importar materia prima, de que vengan tantas cosas... Inversionistas, que Venezuela también pueda negociar con otros países. El tema del combustible, miren, fíjate que Venezuela, hay que decirlo, Venezuela está fuera de los circuitos financieros internacionales. Imagínate tú. Y no por las sanciones, ni por Biden, es porque debemos alrededor de 150.000 millones de dólares la deuda externa del país. También, ¿quién le presta a Venezuela? No, con esas sanciones no puede buscar financiamiento porque hay bloqueos por ciertas partes. Por todas partes. El gobierno de Estados Unidos dice, mira, no puedes negociar con Venezuela porque te bloqueo a ti. Y hay un punto que para mí es interesante. En las últimas 2 o 3 semanas ocurrieron unos hechos políticos que están golpeando fuertemente también. Entonces, de cara a las elecciones primarias, profesor. A las primarias, exactamente. El caso de la candidata María Corina Machado. Entonces, ¿qué hace el gobierno? La inhabilita de inmediato. Eso golpea fuertemente también la actividad económica. Es decir, es una tensión política y social que se manifiesta en el país. Y bueno, y el gobierno ya les respondió, digo, no estás inhabilitada, no vas a poder competir, pues. Y entonces eso, por supuesto, va golpeando fuertemente también la actividad económica y provoca una mayor salida de personas. La gente dice, María Corina era una esperanza, ya está inhabilitada, entonces yo me voy otra vez. Claro. Hay gente que se ha devuelto y ya anoche, en una reunión que yo estaba, me dijeron 2 amigos. No, yo estaba aquí, pero ya me voy. Me devuelvo otra vez. Claro, hay que también, por parte de ambas partes, pues tanto del Ejecutivo Nacional como precisamente la oposición, tratar de llegar y sentarse nuevamente a hacer negociaciones, levantar esas sanciones y que fluya. Creo que es un punto básico, básico, levantamiento de las sanciones. ¿Para qué? Para que nuestra economía pueda fluir, para que nuestra economía, fíjense ustedes cómo están haciendo los empresarios, los comerciantes para traer materia prima y todos esos productos. Hay mucha competencia, incluso desleal, de productos que traen ilegalmente de otros países, por ejemplo de Colombia, que son mucho más económicos. Estoy hablando por lo menos en el caso de las medicinas, porque no pagan impuestos. Entonces es una competencia desleal con los laboratorios venezolanos que sí deben pagar impuestos y una serie de aranceles que para estar en el mercado venezolano. En el mercado, exactamente. Hay una competencia desleal. La industria nacional está fuertemente golpeada, la industria manufacturera, por eso mismo, por el fuerte contrabando que está entrando por la frontera con Colombia y que se traslada incluso a otros estados del país, que hace que las empresas no puedan resistir la caída en las ventas de insumos, materias primas y bienes y servicios necesarios para... Profesor, ¿qué hacer ya de cara al último trimestre del año con respecto a los empresarios, los comerciantes? ¿Qué recomendación le da usted como economista? A ver, ahorre, invierta, tenga stock, ¿qué hacer? Porque a veces se ponen la mano en la cabeza y nosotros vamos, lamentablemente la economía, me imagino, yo no soy economista, pero es una planificación a 3-6 meses a futuro, ver cómo va el mercado para poder establecer estrategia. Entonces nosotros vamos día a día. Bueno, hoy amanece, vamos a ver qué nos viene hoy.
Entonces, ¿cómo planifica un comerciante, un empresario? No es difícil. ¿Qué recomienda usted? ¿Comprar dólares? A medida que cambia la inflación, Ajá. a medida que cambia la inflación, en esa medida el comerciante, el industrial, tiene que estar vigilando, pero prácticamente semanalmente cuáles son los resultados de su empresa. Tiene que tener claro cómo está su flujo de caja, cómo están las ventas que determinan también su flujo de caja. Tiene que estar claro con eso. Y tiene que estar claro también con los costos. Cada día que pasa, cada semana que pasa, el empresario tiene que estar al tanto de cuál va a ser su variación de costos, sobre todo el costo de las adquisiciones que hace para poder vender posteriormente, y de los insumos y materias primas que compra para elaborar productos para poder posteriormente vender. Eso tiene que ser, yo diría que hasta diario, tener un equipo que esté encima de eso para evitar la quiebra de la empresa. Profesor, este tipo de economía que estamos viviendo de día a día conlleva más a que sean empresas online, que no sean tiendas físicas. Está desapareciendo las tiendas físicas en Venezuela. Es mucho más rentable hacerlo vía online, que no deben pagar impuestos, no debes pagar local, no debes pagar casi personal, sino que tengo algo, lo exhibo, lo vendo, lo envío y listo. Claro, eso es lo que está pasando en Venezuela. Y eso es lo que está golpeando también fuertemente a las empresas que tienen su estadía en el municipio o en la región, etcétera. ¿Por qué razón? Porque hay dos casos que son importantes. No estás pagando impuestos, ni local. No estás pagando impuestos ni siquiera del IVA porque no facturas. ¿No? Sí, la gente va, compra y no factura. Y no estás pagando uno que está golpeando fuertemente la economía venezolana, que es el famoso IGTF. Claro. ¿Okay? Entonces hay una competencia desleal entre quien está en un almacén en un sitio y con estas empresas que yo llamaría entre comillas volátiles. ¿No? Sí, son empresas que están en el aire, que compran, venden, hacen muchos beneficios, y las otras están prácticamente apenas resarciendo y rehaciendo sus costos para poder sobrevivir. Bueno, entonces recomendaciones para esta situación que se presenta y para el último trimestre del año con respecto a la economía. Bueno, ya para ir finalizando, profesor, usted como asesor de Fedecámara, pues ya próximamente tenemos esta Expo Fedecámara en la ciudad de Maracaibo, también estas exposiciones que vienen realizando ya desde el año pasado, incluso también el sector agro hizo su expo, son importantes porque tratan los mismos empresarios de darse la mano unos con otros, hacer convenimientos comerciales, empresariales, apalancarse unos con otros para seguir adelante. Cuéntenos entonces cómo va esto de la expo. Bueno, la expo ha ido avanzando bastante bien, ¿no? Ya nos estamos acercando a la fecha del 20, que va a ser la Expo Fedecámara, pero en general es la Asamblea Nacional de Fedecámaras, claro, la que se va a efectuar desde el 20 hasta el 23. Faltan algunos, están por vender, y yo solicito a quienes nos están escuchando en este momento que se acerquen y pregunten por los stands, porque se pueden hacer muchos negocios con eso. Una exposición de este tipo siempre es importante. Yo la que se hizo en Valencia, la que se hace en el oriente del país, la que se hace en Colombia, conducen a ruedas de negocios. Y una rueda de negocios te lleva a ti a mejorar, a hacer nuevas inversiones, a conseguir nuevos socios para poder recuperarte en el futuro. Y yo creo que esta es una gran oportunidad para el Zulia y para Venezuela, que se efectúe en el Zulia una expo con estas características. Excelente. Bueno, profesor, muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros, darnos estas impresiones. Esperamos que la próxima vez que venga nos dé buenas noticias, ¿verdad? Porque todos los que queremos es eso, que la activación de la economía se dio, que la economía creció. De verdad que eso es lo que queremos y esperamos todos como venezolanos. Gracias, profesor Edison Morales. A la orden siempre. Por estar acá.